Continuando con el estudio del libro Físico-Química para Ciencias Biológicas, el día de hoy vamos a abordar el capítulo 9 que hace mención a la espectroscopía. Comenzando, hablemos sobre la cristalografía de rayos X. Aunque estrictamente esta técnica no es considerada espectroscópica, eh, a pesar de que esta involucra la interacción de la radiación con la materia. Sin embargo, la importancia de esta herramienta en la biología moderna hace que sea muy necesario comprender cómo se determinan las estructuras macromoleculares mediante la radiación de los rayos X. Es por esto que en este capítulo discutiremos los principios básicos de la metodología, sin profundizar en los detalles de cómo se determinan las estructuras. Luego consideraremos algunos de los resultados importantes que se han obtenido, así como también cómo se puede usar esta técnica para comprender la función de las macromoléculas en los sistemas biológicos. Ahora, nuestra pregunta principal es ¿por qué se usan los rayos X para determinar las estructuras moleculares? Y básicamente la respuesta está muy relacionada con la longitud de onda del espectro electromagnético. Objetos grandes, ordinarios, se pueden ver a simple vista y esto es por la virtud que tienen nuestros ojos de captar todo el rango espectromagnético de la luz visible. Objetos muy pequeños también podemos verlos, pero con equipos como los microscopios, donde las lentes convierten las ondas electromagnéticas asociadas con la luz en una imagen. Sin embargo, la resolución de estos equipos está limitada a la longitud de onda que utilizan. Por lo tanto, no se pueden resolver distancias que sean significativamente más pequeñas o longitudes de onda más cortas. Solamente van a abarcar la longitud de onda de luz que ilumina el objeto. De acá sacamos la conclusión de que la longitud de onda visible es de un tamaño de miles de Armstrong. En cambio, si nosotros vemos en la misma imagen, las moléculas, estas tienen tamaños muy pequeños, aproximadamente algunos Armstrong. Ahora, la respuesta obvia a este problema, o para resolver este problema, es usar radiación, que tenga una longitud de onda mucho más pequeña o mucho más corta que la longitud de onda visible. Y estos son los rayos X, los cuales tienen longitudes de onda de tamaños de Armstrong. Ahora, podríamos decir que todo lo que necesitamos es una lente que convierta la dispersión de una molécula o la dispersión de onda de una molécula en una imagen. Desafortunadamente no existe una lente que pueda detectar longitudes tan pequeñas como los rayos X. Pero lo que sí podemos hacer es mediante la cristalografía de rayos X, que tiene esa virtud, podemos medir la amplitud de la radiación dispersa y luego, mediante métodos, podemos obtener la fase de estas proyecciones y en última instancia poder llegar a deducir con mucha certeza la estructura molecular de alguna macromolécula. El conocimiento actual de las estructuras cristalinas, esto es decir, la forma como están distribuidos los átomos en un material, se ha obtenido por la técnica de difracción de rayos X. Esta técnica utiliza la radiación electromagnética con una longitud de onda aproximadamente igual a la distancia entre los planos de la red cristalina. Ahora, los cristales de alta calidad que se utilizan para la cristalografía de rayos X para determinar estructuras moleculares sirven como una matriz regular de moléculas o elementos de dispersión.
En el laboratorio, los rayos X son producidos por tubos electrónicos particulares, pero si necesitamos obtener fuentes más intensas de longitud de onda corta, podemos usar aceleradores de electrones de alta energía o sincrotrones. Ahora hablando de los rayos X, estos rayos se bombardean al objetivo con electrones de alta energía o sincrotrones, y lo que va a suceder es que si la energía del electrón entrante es suficientemente grande y choca con uno de los átomos, lo que va a pasar es que uno de los electrones de órbitas inferiores va a salir expulsado. Y al salir expulsado este electrón, otro electrón lo va a reemplazar, uno de una órbita superior, y va a colocarse en el lugar donde se encontraba anteriormente, en el orbital que se encontraba el electrón que fue expulsado. Esto lo que va a generar es un destello o un fotón que va a ser liberado cuando el electrón de la órbita más externa se mueve hacia el orbital más interno que se encontraba desocupado. Ese fotón es captado por una lámina fotográfica o una placa fotográfica que va a servir como testigo del suceso que ha ocurrido. Para los objetivos típicos, las longitudes de onda de los fotones son décimas de Armstrong a varios Armstrong. De esta forma, podemos obtener estructuras de alta resolución. Ahora, recordando nuevamente los cristales, bueno, debemos repasar de que ellos son materiales que son sólidos y cuyos elementos constitutivos, es decir, sus átomos, iones o moléculas, se repiten de manera ordenada y de forma paralela. Y su distribución en el espacio muestra ciertas relaciones de simetrías, o podríamos decir que los cristales, por lo tanto, su ordenamiento es simétrico. Así, las propiedades características del medio cristalino sería ser periódico, es decir, que a lo largo de cualquier dirección, la materia que lo forma se halla a distancias específicas y paralelamente orientadas. En ese sentido, es importante destacar que solo se podrán generar 7 tipos de arreglos de cristales de simetría, que son los que podemos ver en esta tabla. Ahora, si tomamos en cuenta un cubo simple, podremos darnos cuenta que en este caso serían 3 ejes de simetría y la misma longitud para cualquier lado, y sus ángulos serían 90 grados entre sí. En esta imagen también podemos ver las distintas conformaciones que pueden tomar los cristales, que se dice que son 7 tipos distintos, como lo había mencionado anteriormente, y cada uno va a tener una propiedad específica según eh, sus ángulos de simetría. Estudiando esto, August Bravis se dio cuenta de que el tipo de cristal o la conformación del cristal nos da una imagen completa de las posibles disposiciones de los átomos dentro del cristal, es decir, el entramado reticular de los átomos, la cual se puede definir como una red infinita de puntos que serán los átomos. En este caso, en la imagen que ustedes ven, cada punto representa un átomo dentro del cristal. De esta forma, Bravis pudo demostrar que existen 14 tipos distintos de distribución de los entramados reticulares. Si vemos un cristal cúbico, por ejemplo, son posibles 3 tipos distintos de distribución o redes. Una con un átomo en cada esquina del cubo, otra con un átomo en cada esquina del cubo más un átomo en el centro del cubo, y otra que sería con un átomo en cada esquina del cubo más un átomo adicional en el centro de cada cara del cubo. Y esto es muy importante porque en el momento de terminar algún tipo de experimento, la determinación del tipo de cristal y la clasificación del entramado reticulado es fundamental para el análisis posterior de los datos que se obtienen por la dispersión de rayos X.
En ese sentido, si nos imaginamos la estructura interna de un cristal, nos vamos a dar cuenta que tiene una distribución periódica de sus átomos. Y si hacemos incidir un rayo X, nos vamos a dar cuenta de otro fenómeno que se denomina difracción o dispersión que va a experimentar este rayo. Si el haz incidente del rayo X está, por ejemplo, en un ángulo θ con respecto al plano molecular, entonces también se difractará este rayo en un ángulo θ. Esto se denomina dispersión elástica o difracción elástica y supone que la radiación no pierde ni absorbe energía en este proceso de difracción. Ahora, desde el punto de vista de onda, la radiación se dispersará desde cada plano. En este caso tenemos tres planos. Y la radiación de cada plano tendrá una fase diferente a medida que sale, ya que la onda debería viajar una distancia distinta dependiendo de, de cada plano donde esta onda cayó. Esto nos trae un problema para el análisis de los distintos datos obtenidos mediante estas técnicas. Pero, sin embargo, si pensamos o si logramos hacer que la longitud de onda de la radiación sea tal que la diferencia de la longitud de la trayectoria recorrida por los haces desde los diferentes planos sea igual, o sea igual al múltiplo entero de la longitud de onda, entonces las dos ondas estarán en fase, o sea, estarán iguales y ocurrirá un fenómeno que se denomina interferencia constructiva, que es decir, la intensidad de la radiación será máxima en ese momento. Esto está relacionado con lo que hablamos en el capítulo 7 y los distintos fenómenos de interferencia constructiva y destructiva. En este caso nos interesa la interferencia constructiva, que va a estar dada por la ecuación AB más BC es igual a n lambda, donde n va a ser una constante y lambda va a ser la longitud de onda. Y si vemos en el esquema en la parte superior, vemos una interferencia constructiva máxima, donde tanto A y B tienen la misma longitud de onda. Ahora, si recordamos el esquema anterior de un cristal y su distribución periódica de átomos, al cual hicimos incidir un rayo X, tenemos que para que ocurra una interferencia constructiva, el ángulo que se debe formar al incidir el rayo X y la difracción que se genera entre ellos será de 2θ. De esta forma, podemos calcular la alineación entre el primer y segundo plano, el cual será la mitad de la longitud de onda. Ahora, si vemos el tercer plano, vamos a percatarnos que la longitud que se entrega en dicha forma es la longitud completa. De esta forma, para poder calcular el ángulo exacto en que la difracción ocurre, podríamos considerar un triángulo, como este rojo que tenemos acá. Ya sabemos la distancia D, que sería la distancia entre el primer y segundo plano, y también ya conocemos el ángulo, o sea, la longitud de onda que se formó, que sería el cateto opuesto, que es lambda medios. De esta forma, mediante Pitágoras y la ecuación sinoidal, podríamos reescribir esto y hacer un reordenamiento de todos los componentes de la ecuación y llegaríamos a esta ecuación, la cual se denomina la ley de Bragg, la cual permite estudiar las direcciones en las que la difracción de rayos X sobre una superficie de cristal produce una interferencia constructiva, ya que permite predecir los ángulos en los que los rayos X son difractados por un material con estructura atómica periódica. Es por esto que la ecuación de Bragg entrega la condición para la difracción, de modo que si un cristal rota en un haz de rayo X, el patrón de dispersión es una serie de máximos de intensidad. En resumen, nos damos cuenta que un cristal es más complejo que un conjunto de planos paralelos
de fuente de dispersión de puntos. De hecho, existen múltiples planos y una molécula no es un simple dispersor de puntos. Los electrones en los átomos también son dispersores y cada átomo tiene una efectividad diferente como dispersor. Cuando se lleva esto a un experimento en el laboratorio, se puede observar un conjunto de máximos de difracción de diferentes intensidades, lo cual podemos ver en esta imagen o en esta representación. Además, tanto el cristal, el detector o ambos se pueden girar para obtener una intensidad de dispersión en varios ángulos. Y el patrón de difracción puede tener un pic fuerte generalmente en el centro. El haz sin dispersión y una distribución radial alrededor del centro correspondiente a diferentes planos y valores de n que se pueden ver en la ecuación de Bragg. Además, mediante la ecuación de Bragg se puede usar para derivar el espacio mínimo de planos que se pueden resolver para rayos X de una longitud de onda dada. Y de esta forma podemos determinar que el valor máximo del seno de teta es 1 y el de mínimo sería lambda medios o la mitad de la longitud de onda del rayo X. El análisis de un patrón de difracción es considerablemente más difícil que lo que hemos estado sugiriendo hasta el momento. Debemos considerar que la intensidad de la dispersión va a depender de la efectividad de la difracción de cada átomo de manera individual y la fase de la onda de cada fuente de dispersión. Desde acá van a hacer un nuevo concepto que va a ser el factor de estructura. Básicamente el factor de estructura representa a las ondas difractadas que chocan con una placa fotográfica o un detector, las cuales van a dejar su huella en forma de manchas o ennegrecimientos bien definidos. Esto va a formar el patrón de difracción que conocemos y por lo tanto, desde un punto de vista de experimentos o de experimentar en el laboratorio, van a existir tantos factores de estructura como manchas que contengan dicho patrón. Ahora, si miramos la ecuación presente, nos vamos a dar cuenta que el factor de estructura, denominado F, para cada plano se puede definir como la sumatoria de los factores de estructura para cada átomo individual, lo que sería F sub i, multiplicado por un factor base, que sería alfa sub i, para cada átomo. La intensidad de radiación dispersada debe ser proporcional al valor absoluto de la amplitud del factor de la estructura. Hay que tener en cuenta que esta ecuación es análoga a la ecuación general de ondas electromagnéticas que vimos en el capítulo número 7. Al proceder a la determinación de una estructura, lo que primero debemos tener en cuenta es que los rayos X serán dispersados por los electrones de los átomos, de modo que para efectos de buscar una buena imagen de la realidad, no es conveniente representar un cristal como una serie de átomos. Una forma más realista sería representar el factor de estructura como una integral sobre una distribución continua de densidad de electrones. Ahora, lo que necesitamos es principalmente es convertir estos factores de estructura que fueron medidos en coordenadas atómicas. Esto lo hacemos mediante la transformada de Fourier de la ecuación 9.2, que es la ecuación del factor de estructura. En este caso, la transformada de Fourier toma los factores de estructura, que son funciones de la densidad de electrones, e invierte la dependencia funcional para que la densidad de electrones se exprese como una función de los factores de estructura. Y esto se explicó en mayor profundidad durante el capítulo 7. El problema que puede surgir en este caso es que los factores de estructura reales contienen amplitud y fases, pero solo se puede medir directamente la amplitud. Y para ser más precisos, su cuadrado de la intensidad medida del haz difractado.
El factor de longitud de onda o fase debe determinarse antes de que pueda calcularse una estructura. Y habitualmente existe un método que se denomina método de dispersión anómala de longitud de onda múltiple o MAD, que es el que se utiliza. Este método aprovecha la existencia de frecuencias de rayos X que coinciden con la frecuencia de oscilación de los electrones en algunos átomos, dando lugar a una dispersión anómala que se puede discernir fácilmente de la dependencia de la longitud de onda. La dispersión anómala se puede observar en átomos relativamente pesados como metales o yodo, los cuales se pueden insertar en las estructuras macromoleculares, proporcionando así la información de fase que se requiere para obtener la estructura completa. Otro método para determinar fases moleculares es el reemplazo isomorfo, o MIR, donde se colocan átomos pesados como por ejemplo los iones metálicos y dado que la dispersión es proporcional al cuadrado del número atómico, la dispersión mejorará y se puede ver fácilmente la disposición de estos átomos pesados. Hay que tener cuidado, sí, de que el reemplazo isomorfo no altere significativamente la estructura de la molécula en estudio. Existe otro enfoque denominado difracción de Laue, que viene por su creador Max von Laue. Este enfoque se fundamenta en la radiación policromática y como puede esperarse, los patrones de difracción pueden ser demasiado complejos y muy difíciles de interpretar, ya que utiliza un amplio espectro de la radiación, que es la luz blanca. Es por esto que los patrones de dispersión los vemos de forma simultánea. En la imagen que observamos, vemos el patrón de difracción del agua de la ADN polimerasa de Bacillus stearothermophilus, obtenida con un detector de área y radiación sincrotrón. Bueno, aunque la mayoría de las determinaciones estructurales usan radiación monocromática, por lo general, ahora el uso de la difracción del agua ha aumentado significativamente durante estos últimos años por las propiedades que mencionamos. Ahora, ¿qué limita la precisión de una determinada estructura? Existen variados factores. Uno de ellos, por ejemplo, pueden ser los cristales, ya que estos pueden tener imperfecciones, lo que hace que los patrones de difracción sean fuertes cerca del centro del cristal y radialmente se debiliten a medida que se alejan del centro por estas imperfecciones. Otro problema también puede ser que la precisión está limitada a la reflexión que se observa. Cuanto más ordenado estructuralmente sea un cristal, nosotros podremos ver reflexiones más lejos del centro del patrón de difracción. Otro problema puede ser que el movimiento térmico de los átomos genere variaciones, por lo que existe una incertidumbre que se genera inherente a la posición. Esto puede ser contrarrestado trabajando a bajas temperaturas. También debemos tener en cuenta que en algunos casos las proporciones de las macromoléculas pueden no estar bien definidas debido al trastorno intrínseco, es decir, se produce más de una disposición de átomos en los cristales. También es muy importante tener en cuenta que una estructura cristalina va a representar una imagen estática de la estructura en equilibrio, por lo que la correlación con la función biológica debe abordarse con mucha precaución. Por otro lado, también existen otras formas de analizar por medio de difracción una muestra de interés, y una de ellas es la difracción de neutrones. La dispersión de neutrones por los átomos es muy distinta a la dispersión de rayos X, ya que la dispersión de neutrones pasa a nivel del núcleo del átomo a diferencia del rayo X que va a pasar por los electrones.
Una diferencia importante se encuentra relacionada con el hidrógeno, el cual es un centro de dispersión muy eficaz para los neutrones, pero no así para los rayos X. En consecuencia, las posiciones de los átomos de hidrógeno son muy difíciles de obtener mediante rayos X, así que esta técnica nos va a servir para analizar este tipo de átomos. Se utilizan mezclas de D2O y H2O como agentes de contraste para hacer que ciertas macromoléculas sean invisibles para la dispersión de neutrones. Por ejemplo, si se quiere estudiar una interacción proteína-ácido nucleico, la mezcla del solvente, eh, si es apropiada, se puede hacer que la proteína o el ácido nucleico sean invisibles. Esto fue muy importante para mapear, por ejemplo, la estructura de los ribosomas. Los estudios de dispersión de neutrones son relativamente raros porque las fuentes de neutrones de alto flujo son pequeñas en número. Sin embargo, puede ser una herramienta muy útil para dilucidar las estructuras macromoleculares de interés. Una de las más fascinantes determinaciones estructurales fue la del ADN-P, la cual fue dilucidada por los científicos James Watson y Francis Crick. Esta fue basada en patrones de difracción de fibras en lugar de cristales, y como hemos mencionado en el capítulo 3, dos cadenas de polinucleótidos con orientaciones opuestas se enrollan alrededor de un eje para formar la doble hélice. También debemos recordar que las bases purina y pirimidina de diferentes cadenas se unen en el interior de la doble hélice con un doble enlace entre la adenina con la timina y un triple enlace entre la guanina con la citosina, siendo obviamente más estable el par de guanina con citosina. Además, el enlace fosfato y la desoxirribosa se encuentran en el exterior de la doble hélice e interactúan favorablemente con las moléculas de agua. También debemos recordar que la doble hélice forma dos surcos, uno mayor y otro menor, lo que surge porque los enlaces glucosídicos de un par de bases no son exactamente opuestos entre sí. También hay que recordar que existen extensos estudios de difracción de rayos X que han demostrado que existen otras formas de ADN helicoidal, no solamente el tipo vDNA, como por ejemplo el aDNA y el zDNA. En el caso del aDNA, si la humedad relativa se reduce por debajo del 75% aproximadamente, se forma este tipo de DNA. Este DNA también es de doble hélice derecha y de hebras antiparalelas, pero el torcimiento de los anillos de azúcar hace que las bases se inclinen lejos de la normal del eje. Por otra parte, tenemos el zDNA, que es algo más largo en relación con el ADNB y tiene interacciones electrostáticas más desfavorables. La importancia biológica de esta estructura no está muy clara todavía, pero su aparición demuestra que pueden existir estructuras de ADN muy diferentes entre sí. Por otro lado, tenemos el ARN, que tiene una estructura más diversa que el ADN, de acuerdo con sus diversas funciones biológicas que incluyen, por ejemplo, el ARN mensajero, eh, que va a trabajar durante la transcripción, el ARNT, que participa en la síntesis proteica y también como ribosomas en la catálisis eh, y también sin olvidar las proteínas ribonucleicas. Típicamente el ARN no forma estructuras de doble hélice como el ADN. Sin embargo, respeta las mismas reglas de emparejamiento de bases que el ADN, lo que genera la formación de hélices internas dentro de la molécula de ARN. En esta imagen podemos observar los distintos tipos de RNA que existen, o los más conocidos que existen dentro del organismo, y las diversas funcionalidades que tienen cada uno de ellos dentro de los sistemas biológicos. La primera estructura de ARN dilucidada mediante cristalografía de rayos X fue la de la fenilalanina tRNA, que fue obtenida a partir de una levadura. La molécula que podemos observar en esta imagen tiene una forma típica de L,
que es normal dentro de los ARNT. Además, la red de enlaces de hidrógeno la podemos observar en esta estructura. Si observamos la imagen, el ARNT tiene esta estructura típica de L. Y si miramos en la esquina superior derecha, vamos a observar el tallo septor, que es donde se une el aminoácido para formar el aminoacil tRNA. El aminoácido se transfiere a la cadena de proteínas en crecimiento durante la síntesis proteica y es la zona donde se fija este aminoácido. El anticodón especifica el aminoácido que se va a agregar a una proteína durante la síntesis y la podemos ver en la parte inferior de esta imagen. Este ARNT se empareja con un ARN mensajero específico que es la información genética de los aminoácidos. Ahora, se conocen las estructuras de muchos ARNT, los cuales son bastante similares entre sí. Durante muchos años, el dogma central de la bioquímica fue que todas las reacciones fisiológicas son catalizadas por enzimas y que, bueno, al fin y al cabo, las enzimas son proteínas. Sin embargo, ahora se conocen muchas reacciones que son catalizadas por el ARN, como se discutió durante el capítulo 6. Estos ARNs catalíticos o ribosomas son particularmente importantes en el empalme y la maduración del ARN. Además, en algunos casos, la ribosima escinde a otro ARN, mientras que en otros casos se somete a autoescinsión. El ARN ribosómico también juega un papel muy importante en la catálisis y en la formación de enlaces peptídicos. Sin embargo, debemos tener en claro que no son muy eficientes como las enzimas, lo que se discutió también durante el capítulo 6. También se han determinado las estructuras de varias ribosimas. Una de las primeras estructuras en ser determinada fue la ribosima cabeza de martillo que podemos observar acá. Esta se descubrió como un ARN de autoescinsión asociado a un virus en vegetales. La estructura mínima necesaria para la catálisis contiene tres hélices cortas y una unión universalmente conservada, además de un sitio de escinsión en la cadena de ARN. Las tres hélices forman una estructura en Y, con las hélices 2 y 3 que esencialmente están en línea y la hélice 1 que está en un ángulo agudo con respecto a la hélice 2. La alteración de la unión de las hélices hace que se acumule una gran cantidad de carbono 17 en la hélice 1. Esta estructura es algo engañosa porque se requieren múltiples iones metálicos divalentes para que el ARN se pliegue y realice la catálisis. Hablemos ahora un poco sobre las estructuras proteicas. Se conocen cientos de estructuras proteicas con una gran variación entre ellas, así como también similitudes. Afortunadamente, las coordenadas para las estructuras de las proteínas las podemos encontrar en una sola base de datos que se denomina Protein Database. Y también, gracias a los avances tecnológicos, tenemos software que nos van a servir para observar y manipular estructuras con coordenadas conocidas. Y algunos de ellos son gratis, como por ejemplo Kinematch y Rasmol. Como ya sabemos, una proteína se construye a partir de sus bases fundamentales, que serían los aminoácidos, lo cual a su vez va a generar una estructura polipeptídica denominada estructura primaria. Esta estructura se vuelve a enrollar a partir de estructuras ordenadas, que se denominan alfa hélice y beta plegada, las que son estabilizadas normalmente a partir de enlaces de hidrógeno entre los grupos NH y CO de las cadenas polipeptídicas, lo cual podemos observar en esta imagen. En el caso de la alfa hélice, que está representada también en esta imagen, eh, es una estructura en forma de barra enrollada que se estabiliza mediante enlace de hidrógeno entre los residuos separados por 4 aminoácidos aproximadamente. Esto da la forma helicoidal que tiene, o como la forma de un cable de teléfono. Las hélices de estrógiras se conocen que son más estables que las
hélices levógiras, por lo que evitan el impedimento estérico entre las cadenas laterales y su columna vertebral. Además, las hélices raramente tienen más de 50 Armstrong de largo, pero las hélices múltiples pueden entrelazarse entre sí para dar estructuras extendidas de más de 1000 Armstrong de largo, como por ejemplo en la interacción entre la miosina y la tropomiosina en el músculo esquelético. La lámina B o la beta plegada también se estabiliza mediante enlace de hidrógeno entre NH y CO, pero en este caso los enlaces de hidrógeno están entre cadenas adyacentes y esto le da la forma de zigzag. Las cadenas pueden estar en las mismas direcciones, que serían hojas beta paralelas, o en direcciones opuestas, que serían hojas beta antiparalelas. Eh, bueno, y también sabemos que la mayoría de las proteínas son estructuras globulares compactas que consisten en colecciones de estas alfa hélice y beta plegadas, las cuales están compactadas gracias a movimientos que podríamos decir que son movimientos estructurales, como un giro inverso o una curva o una horquilla, que alteran el patrón de enlace de hidrógeno o en otros casos mediante bucles más elaborados. La primera proteína determinada mediante cristalografía de rayos X a resolución atómica fue la mioglobina, la cual es un transportador de oxígeno en el organismo. Esta proteína contiene un grupo hemo, que es una protoporfirina con un hierro que está fuertemente unido donde el oxígeno se debería unir. La elección fortuita que se generó para conocer esta proteína a partir de la cristalografía de rayos X eh, fue debido a que se generan muy buenos cristales, además de ser muy compacta y compuesta mayoritariamente por alfa hélices. Las hélices forman una densidad de electrones relativamente compacta para que el polipéptido pueda rastrearse a baja resolución. En general, la mioglobina puede ser contenida dentro de una caja rectangular, o sea, en un cristal rectangular de aproximadamente 45 por 35 por 25 Armstrong. Al contrario de lo que ocurre en proteínas que se encuentran en un ambiente hidrófobo, como en una membrana, por ejemplo, a menudo la situación se invierte quedando los residuos hidrófobos en el exterior de la proteína. No es así con la mioglobina, porque la mioglobina es una proteína soluble en agua. Por lo tanto, su interior está estructurada por aminoácidos hidrófobos no polares, como por ejemplo la leucina y la fenilalanina. También es importante detectar que en algunos casos podemos identificar estructuras hidrófobas tanto en el interior como en el exterior de algunas proteínas. Eso no debemos olvidarlo. Así es muy importante comprender cómo los polipéptidos se pliegan en sus estructuras nativas, lo cual es un tema que constantemente se investiga. Otro ejemplo que podemos observar es la ribonucleasa A. Esta es una proteína bastante compacta y contiene módulos de alfa hélice y beta plegada con bucles significativos, además de estructuras de conexión. También podemos identificar en estas proteínas 4 enlaces disulfuro que están presentes con un centro catalítico en el centro de la proteína. El sitio activo se muestra mediante la colocación de un inhibidor y dos residuos de histidina que participan en la reacción catalítica. Esta estructura demostró ser mucho más difícil de alcanzar que la mioglobina porque hay una mayor variedad de elementos estructurales. Continuando con los ejemplos, la primera proteína de estructura cuaternaria estudiada mediante cristalografía de rayos X
fue la hemoglobina, la que es un tetrámero de cadenas polipeptídicas. La estructura típica de la hemoglobina es alfa 2, beta 2, que son muy similares, pero no son idénticos, siendo alfa y beta cadenas polipeptídicas. Sabemos que la función fundamental de la hemoglobina es el transporte de oxígeno en la sangre. Lo que podemos imaginar a la hemoglobina como cuatro mioglobinas unidas entre sí y que por lo tanto generan una sola molécula. Sabemos que la hemoglobina tiene dos conformaciones que difieren principalmente en las interacciones de las subunidades y los detalles del sitio de unión de la porfirina. Una de las conformaciones se une mucho mejor al oxígeno que la otra, y el cambio entre estas conformaciones es el principal responsable de la absorción y liberación cooperativa del oxígeno. Como ilustración final, hablaremos ahora sobre la aplicación de la cristalografía de rayos X a la biología y los sistemas biológicos en la catálisis enzimática. Consideraremos la enzima ADN polimerasa, la cual es responsable de la replicación del ADN. La reacción que sucede en la generación de un polinucleótido parte primero que todo con la ADN polimerasa agregando un nucleótido a la vez a dicha cadena en crecimiento. Esta adición solo puede ocurrir en presencia de una plantilla de ADN o hebra molde que conduce que el nucleótido se va a agregar formando los enlaces de hidrógenos correctos entre los nucleótidos entrantes y la hebra molde o plantilla. Ahora, la estructura general del sitio catalítico es similar en todos los casos y se ha descrito como una especie de mano derecha con tres dominios, dedos, pulgar y palma. Esta enzima se cristalizó con plantillas de cebador. Además, la estructura que vemos de un fragmento catalítico de la enzima se obtuvo a partir de un microorganismo que es denominado termoestable, el cual era Bacillus stearothermophilus. Los dedos y el pulgar envuelven el ADN y lo mantienen en una posición para que la reacción catalítica ocurra en la palma. Y para que la reacción se inicie, se necesita una cadena de ADN cebador que tiene un grupo 3' hidroxilo libre en un nucleótido ya emparejado con la plantilla. La reacción ocurre por un ataque de este grupo hidroxilo en el fosfato alfa del nucleótido entrante, asistido por cadenas laterales de la proteína, más dos iones metálicos que generalmente son magnesio más 2. El ADN en sí interactúa con la proteína a través de interacciones no covalentes, que incluyen puentes de hidrógeno, reacciones electrostáticas, entre otras. También el proceso que es llevado a cabo durante la síntesis proteica debe ser altamente procesivo, es decir, que se agreguen muchos nucleótidos a la cadena en crecimiento sin que la enzima y la cadena en crecimiento se separen. La polimerasa agrega más de 100 nucleótidos antes de que ocurra una disociación, lo que requiere que la cadena de ADN se trasloque a través del sitio catalítico. También debemos mencionar que se ha observado que estas traslocaciones pueden ser vistas en cristales, los cuales deben ser empapados con nucleótidos que deben ser apropiados y determinando las estructuras de los productos de las reacciones. Se ha determinado que la polimerasa es notablemente fiel en la replicación, con solo un error aproximado cada 10 elevado a 5 nucleótidos incorporados, lo que se logra principalmente por los enlaces de hidrógeno muy específicos que se producen entre la plantilla y el nucleótido entrante, además de las interacciones del surco menor. Las interacciones entre la base de la plantilla aceptora, que interactúa con el nucleótido entrante, ocupa el sitio de preinserción en conformación abierta y el sitio de inserción en conformación cerrada, donde se produce la interacción con el nucleótido entrante. Por lo tanto, la adición de cada nucleótido se acompaña de una serie de cambios conformacionales que traslocan la plantilla a su posición para el siguiente paso de la reacción.
Bueno, y no siendo suficiente, la enzima tiene un mecanismo de corrección incorporado con una actividad exonucleasa, que se encuentra más o menos a 35 angstrom o más del sitio catalítico de la polimerasa. Si se incorpora un nucleótido incorrecto, la reacción se detiene y la exonucleasa elimina el error. Desafortunadamente, el proceso de corrección de prueba en sí no es perfecto, de modo que cada 20 incorporaciones se corta una base correcta que debería ir precisamente en el lugar. Aún así, la fidelidad de la replicación queda en un factor aproximado de 1000. Esta breve discusión sobre la ADN polimerasa indica la gran comprensión de las reacciones biológicas que se han aportado gracias a los conocimientos de las estructuras moleculares. Si los cristales son biológicamente activos, las estructuras múltiples con varios sustratos e inhibidores pueden proporcionar una propuesta mecanista desarrollada. Además, como conclusión podemos decir que la visualización de estructuras biomoleculares son una gran herramienta para la comprensión de diversos procesos biológicos. Muchas gracias.